comenzar. Ya, chiquillos, siguiendo un poco con la clase anterior, vamos recordando un poquito. Estábamos viendo el tema de los puertos, ¿cierto? En la capa de transporte. Vamos a seguir con el mismo objetivo, recuerden, conocer el funcionamiento de la capa de transporte. ¿Ya? Recordando lo que fue la clase anterior, nos habíamos quedado en el tema de los puertos, ¿ya? Que los puertos estaban clasificados. Existe una clasificación de puertos que van en ciertos rangos, ¿cierto? Que van desde el 0 al 1023, que eran los puertos bien conocidos, del 1024 al 49.151 los puertos registrados, y del 49.152 al 65.535 los puertos privados y o dinámicos. Recuerden que cada uno de estos tenían funciones específicas, ¿ya? Que eran entregados por organizaciones que definían qué puerto o qué rango de puerto era utilizado para qué tipo de uso, ¿ya? Entonces, también habíamos visto lo que era el par de socket, ¿ya? Habíamos dicho que los puertos se utilizan para tener una comunicación ordenada, ¿cierto? Para que los datos puedan ser entregados en mi equipo de una manera ordenada, donde corresponde, que gracias a que existen los puertos, es que yo puedo tener abiertas 10 pestañas en mi navegador y nunca se van a entremezclar los datos de una pestaña con otra, o por ejemplo datos de una aplicación como podría ser WhatsApp en mi PC, no se van a mezclar nunca con la información de Facebook que pudiese tener abierta en mi página en un navegador, ¿ya? Esto funciona, como habíamos dicho, a través de los pares de socket, que es la unión entre la IP y el puerto que está ocupando tanto un emisor como un receptor, ¿ya? Entonces a este conjunto le llamamos socket, pero cuando tenemos la comunicación entre un origen y un destino, se le denomina el par de socket, ¿ya? Eso lo habíamos visto en la clase anterior. Ahí tenemos los rangos de puerto que existen, que estaban definidos por la IANA, ya del 1024 al 49.151, ¿cierto? Ciertas empresas, organizaciones pueden registrar sus protocolos o alguna aplicación a un puerto específico a través de la IANA, ¿ya? Existen puertos que ya están definidos, los puertos bien conocidos o puertos conocidos que ya están establecidos, ¿ya? Ya están establecidos esos puertos, y los puertos dinámicos o privados también, que los genera el sistema operativo, ya que van dentro de estos rangos del 49.152 al 65.535. Este rango de puertos privados es el que utiliza mi sistema operativo, ¿ya? Para generar una comunicación de manera privada, ¿ya? Porque lo habíamos dicho que es una forma que da seguridad a mi sistema y además me permite tener múltiples aplicaciones siendo utilizadas al mismo tiempo. Porque recuerden que si yo utilizara el puerto 80 en mi equipo para comunicarme una página web, ¿ya? Solamente podría tener una página web abierta con una pestaña, porque tengo la opción de solamente un puerto. En cambio, al utilizar una conexión de puertos dinámicos o privados, ¿ya? Esto se expande, ¿ya? O sea, puedo tener muchas aplicaciones abiertas, muchas páginas web abiertas, porque cada una, mi equipo utiliza un puerto dinámico o automático generado por el sistema, ¿ya? Números de puertos bien conocidos, tenemos estos rangos que, perdón, no rangos, sino tenemos estos que están acá definidos a cada una de las aplicaciones que están acá. Puerto 2021 para FTP, SSH utiliza el puerto 22, trabaja con TCP. El puerto 80, muy conocido por nosotros, HTTP, que también trabaja con TCP. POP3, que trabaja en el puerto 110. HTTPS, que trabaja con el puerto 443.
También la semana pasada, recuerden que utilizamos el comando netstat. Este comando me permite ver los pares de socket abiertos en mi equipo, ¿ya? Generalmente puede que no aparezca tu IP como tal, sino que el nombre del equipo. En este ejemplo podemos ver que aparece el nombre del equipo, ¿ya? Asociado al puerto, ¿ya? Y acá podemos ver la dirección a la cual está conectado, o sea, el receptor, que en algunos casos va a aparecer con la IP y el puerto, o en otros casos va a aparecer con el nombre del equipo como tal. Sí. Vamos a silenciar a Juan Carlos, que como siempre está en el chat, mete ruido. Ya, sigamos. Acá en esta tablita de acá podemos ver que está establecida la comunicación entre origen y destino. ¿Ya? Established. Se estableció. Y eso lo verificamos la semana pasada en el CMD con el comando netstat. Ya, chiquillos. Entonces vamos a comenzar ahora con materia nueva. ¿Ya? Vamos a ver el establecimiento de conexiones TCP. Para que exista la comunicación entre un punto A, un punto B, origen, destino, emisor, receptor o como le quiera llamar, antes debe existir un establecimiento de conexión, también conocido como un handshake o un saludo de manos, ¿ya? Este saludo de 3 vías, que es como se le conoce al establecimiento de conexión de TCP, funciona de la siguiente manera. Para que A y B puedan comunicarse, primero se tienen que saludar, o sea, tienen que reconocerse entre sí que va a haber un traslado de comunicación, o sea, va a haber este túnel de comunicación entre el punto A y el punto B. Recuerden que todo esto está ocurriendo en la capa 4, ¿ya? Entonces, el punto A, cuando desea establecer conexión con el receptor, o el punto B, envía un SYN, o un synchronic, que también se le conoce como un hola. Literalmente lo que hace es enviarle un paquete, o un dato, o un segmento que le dice hola, al punto B. El punto B recibe este hola. Este hola significa que el punto A se quiere comunicar con él. Entonces, ¿qué hace B? B recibe este hola, o el SYN, y de vuelta le envía un hack knowledge, o un acuse de recibo. ¿Qué es un acuse de recibo? Un acuse de recibo es informar que te llegó lo que te enviaron. Por ejemplo, si yo enviara un paquete a tu casa, un acuse de recibo sería que tú me llamaras para decirme, sí, profe, me llegó lo que usted me envió. Ese mensaje que tú me das es un acuse de recibo, ¿ya? Lo mismo hace B. B lo que hace cuando recibe este hola, te envía un acuse de recibo que recibió el hola. Te dice, sí, me llegó tu hola, o me llegó tu synchronic, tu archivo de sincronización. Envía este archivo de vuelta, recibido, y ya dice perfecto, entonces establezcamos comunicación. Y ya le envía este establecido para abrir este túnel de comunicación. A este proceso se le llama saludo de 3 vías, ¿ya? Y es así como TCP establece la conexión con el receptor. Vuelvo a repetir. El punto A envía un hola. El punto E le devuelve un acuse de recibo informando que recibió este hola, o este saludo, o este SYN. A recibe este sync, este acuse de recibo, y ahí recién A establece la sesión, o sea, abre este túnel entre A y B para poder empezar el traspaso de información, ya con los números de secuencia, los hacks correspondientes, etc. ¿Ya? Y a este proceso, vuelvo a repetir, se le llama saludo de 3 vías. ¿Tienen alguna pregunta o consulta hasta acá? Si no, calladitos, y si la tienen, me interrumpen y hacen su pregunta directamente. No hay problema. Entonces, continuamos. Este es el saludo, ¿ya? O sea, este es el establecimiento de sesión. Para abrir sesión,
Ahora existe otra manera en la cual se debe cerrar la sesión, ya un cierre de sesión. ¿Cómo se cierra la sesión? O sea, cuando ya hice el traspaso de toda la información, no tengo nada más que enviar y necesito cerrar la comunicación. De la siguiente manera. Finalización de la sesión TCP. El equipo A envía un archivo llamado fin o finalizar, ¿ya? O sea, A le dice, listo, terminé de enviar. Le envía un fin. B recibe este archivo y le envía un acuse de recibo de que recibió ese finalizar. Y además, B vuelve a enviar un archivo, pero un archivo de que él también finaliza la sesión, o él también cierra su puerta, o su puerto, lo va a cerrar. Le envía un fin. A recibe el acuse de recibo, o sea, A se entera de que le llegó el fin, y además recibe el fin del otro equipo, del B, o sea, el B le está avisando que él cierra su compuerta también. Perfecto, A recibe este aviso y le envía un acuse de recibo a B de que recibió su aviso de que va a cerrar su puerta. Y es así como se cierra una conexión o se finaliza una conexión. ¿Ya? Entonces, recapitulando. A envía un archivo, perdón, un dato, un segmento llamado fin, un fin de sesión, ¿ya? O sea, avisándole que él va a cerrar su transmisión, no va a enviar más. B recibe este dato en el cual le avisa que A ya no va a enviar más cosas, va a cerrar. B dice OK, le envía una acuse de recibo, recibí tu mensaje, y luego le envía también un fin. Le dice, entonces yo también cierro mi compuerta, hasta acá llegamos, se lo envía, lo recibe A, y A de vuelta le envía también un acuse de recibo, en el cual le dice, me llegó tu mensaje de que cierran la compuerta. Y listo. Así se cierra una comunicación en TCP. ¿Ya? Entonces, tenemos establecimiento de conexión con el saludo de 3 vías, se envía un SYN, B envía un acuse de recibo que lo recibió y luego establece la sesión. Finalización de la sesión. A avisa que ya no va a enviar nada y que va a cerrar. B envía un acuse de recibo y luego también envía un mensaje de que él también va a cerrar. Y A le envía el acuse de recibo entendiendo que él, o avisándole que recibió el mensaje de que él va a cerrar su conexión. ¿Ya? Entonces tenemos Profe, una establecimiento pregunta. de conexión y finalización de la sesión. Pregunte. ¿La ACK qué es? ¿El acuse de recibo? Acuse de recibo. Ah, ya. Gracias. Acknowledge se llama. Ya. Acknowledge. ¿Ya? Acuse de recibo. ACK, acuse de recibo. ¿Ya? El SYN viene de synchronic, de sincronía o sincronizar, pero se le conoce comúnmente también como un hola. ¿Ya? Y el establecido, el established, que es el mensaje que ustedes van a encontrar acá, que está establecido, o sea, está abierta esta comunicación. Esto me está diciendo que acá hay una comunicación abierta entre ellos dos. Se están pasando datos entre ellos dos. Eso me dice el established. Entonces yo sé que este PC se está entregando datos con este otro equipo, ya con esa IP y ese puerto de trabajo. ¿Ya? Sigamos entonces. Dentro de el segmento o datagrama tenemos los bits de control. ¿Ya? Estos bits de control es donde se envía el tipo de mensaje o el tipo de segmento al cual se está transportando. Me explico. En los bits de control nosotros encontramos si el segmento que es enviado es un fin, es un synchronic, es un reestablishment, es un push, un acknowledge o es un dato urgente, ¿ya? O un dato con calidad de servicio.
¿ya? Acá es donde nosotros encontramos si es un ACK, si es un acuse de recibo, si es un OLA o un synchronic, un sincronizar, o si es un FIN en los bits de control. Ahí es donde yo encuentro esa información, ¿ya? Para poder distinguir este segmento o datagrama. Ya, aquí un poquito explicando lo que nosotros ya sabemos, dice los segmentos TCP se vuelven a ordenar en el destino. Este es el ejemplo que yo les daba. Cuando los datos son segmentados y son enviados, tus datos pueden tomar distintos caminos para llegar al destino. Recuerden, por ejemplo, que la red de Internet está compuesta de millones de elementos intermediarios y finales, ¿ya? O sea, mi dato puede pasar por un sinfín de router, switch, firewall, APs, etc. Ya que yo puede que ni siquiera me entere si no tengo conocimientos de redes, ya por dónde esté pasando mis datos. Entonces, al pasar por diferentes caminos, estos datos sí o sí van a llegar desordenados. Ya sería muy raro que no llegasen en desorden, ¿ya? Es por esto que vamos recordando que TCP agrega un número, ¿ya? Un número de secuencia, y que gracias a este número es que TCP puede rearmar el dato en el destino, ¿ya? Acá en el ejemplo, ya nos dicen que los datos llegaron en este orden. 1, 2, 6, 5, 4, 3. Pero TCP, al tener el número de secuencias, sabe cómo reordenar el dato, ¿ya? O sea, sabe que debe ir en 1, 2, 3, 4, 5, 6. Reordenó. Eso te están mostrando acá con las flechas. Que TCP tiene la capacidad de reordenar los datos aunque lleguen de manera dispersa, ¿ya? Y eso se explica en esta imagen. Ya. Otra cosa importante es el tamaño de ventana. Si ustedes recuerdan, en la clase anterior, TCP además tenía la capacidad de definir la ventana. ¿Y qué era la ventana? La cantidad de datos que te voy a enviar en una sesión establecida. Eso se tiene que poner de acuerdo, ya el punto A con el punto B, dependiendo de la capacidad del receptor para poder procesar datos, ¿ya? Porque yo no le puedo mandar, por ejemplo, a un equipo muy antiguito, con pocos recursos, mucho procesamiento de datos, porque lo voy a colapsar. Es por ello que el equipo B, conociendo sus capacidades, ya te va a decir, bueno, mira, no me envíes de 10 megas, por dar un ejemplo muy alto, envíame de 1500 kilobytes, los segmentos para poder procesarlos de una manera más fluida. Y eso se hace con el establecimiento de ventana, ¿ya? Como dice acá, TMS, tamaño máximo de segmento, dice, durante el protocolo de enlace de 3 vías, el tamaño de ventana se estableció, por ejemplo, en 10.000 kilobits, por darte un ejemplo, o bits, ¿ya? Entonces, el punto A con el punto B quedaron de acuerdo. B le informó que le enviase un tamaño máximo de 1460, ya para no colapsar. Pero puede que B en algún minuto diga, oye, liberé más recursos, envíame una ventana mayor, ¿ya? O envíame una ventana mayor. Eso también puede ir variando, ¿ya? Si se fijan acá, el tamaño de ventana que estableció B fue de 1460 bytes, o sea que le vaya enviando en 1400 en 1400 los segmentos. ¿Para qué? Para que él pueda ir procesándolos de una manera más fluida, no lo colapse, ¿ya? Además, B, cada vez que recibe un segmento, tiene que enviar una ACK. ¿Y qué era la ACK? Era un acuse de recibo. O sea, cada vez que B va recibiendo un dato, tiene que además enviar, sí, me llegó el dato. Cada vez que llega, sí, me llegó el dato. De esa manera, A puede saber cuándo un dato no ha llegado y puede reenviarlo. ¿Ya? Esa es otra capacidad que tiene TCP, recuerden, de reenviar datos. ¿Ya?
Y acá vemos una comunicación con la ventana establecida. Dice, el tamaño de la ventana determina la cantidad de bytes que se pueden enviar para recibir un reconocimiento. ¿Ya? El número de reconocimiento es el número del siguiente byte esperado. ¿Ya? O sea, si se fijan, 1461. Después viene el 2921. O sea, C1 va avisando que es el siguiente segmento para ir rearmando. Pero lo que tienen que entender acá es que se establece un tamaño máximo de segmento. ¿Y eso para qué se utiliza? Para no colapsar al equipo receptor. Ya, o sea, el equipo receptor dice, envíame de tanto en tanto para poder eh, establecer la comunicación lo más fluida posible. Ya, ese es el porqué. Y eso lo genera solamente TCP. Ahora también existe el control de congestión. ¿Ya qué es el control de congestión? Dice, si el origen determina que los segmentos TCP no están siendo reconocidos, o que si son reconocidos pero de una manera, pero no de una manera oportuna, entonces puede reducir el número de bytes que envía antes de recibir un reconocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que si el origen se da cuenta que B se está demorando mucho en responder, A va a decir, chuta, lo estoy colapsando al pobre, ¿ya? O la red puede que esté muy lenta y yo sigo enviando más datos. Entonces, TCP es muy consciente, TCP dice, chuta, a ver, voy a reducir mejor la ventana para no congestionar más. Entonces existe la posibilidad de que A reduzca los segmentos ya a más pequeñitos. ¿Para qué? Para lograr una mayor fluidez en la red y controlar la congestión o no colapsar al equipo B. ¿Ya? Dice, tenga en cuenta que es el origen el que está reduciendo el número de bytes sin reconocimiento que envía y no el tamaño de ventana determinado por el destino. O sea, es A quien toma el control reduciendo el número de bytes. ¿Ya? O sea, A dice, chuta, este se está demorando mucho, mejor se lo envío más, un poquito más lento. ¿Ya? Entonces dice, los números de confirmación son para el próximo byte esperado y no para un segmento. Los números de segmento utilizados se simplifican con fines ilustrativos, ¿ya? Más que nada te está queriendo decir que si la red está congestionada, TCP dentro del emisor tiene la capacidad de reducir la cantidad de bytes que va a enviar, ¿ya? Antes de una confirmación para no colapsar aún más la red. ¿Ya? O sea, TCP es consciente de esto. Ahora vamos a analizar UDP. Hasta acá, chiquillos, ¿tienen preguntas? ¿Algo que quieran acotar? Me van diciendo. Entonces, vamos a continuar. UDP. Sin conexión y poco confiable. Eso ya lo sabemos. ¿A qué se refiere sin conexión? Es que no establece la conexión. UDP simplemente envía y recibe datos. ¿Ya? O sea, no va a volver a pedir datos y no va a rearmar nada. Vamos analizando eso sí. Al igual que TCP, en UDP los datos van a tomar distintos caminos para llegar. Eso no va a cambiar. ¿Ya? Por ende, los datos sí van a llegar desordenados. Puede que lleguen desordenados, ¿ya? Como dice acá, los diferentes datagramas pueden tomar diferentes rutas. Eso tenemos que tenerlo clarito. Dice, los datos se dividen en datagramas, que ya lo sabemos. Al tomar diferentes rutas para llegar al destino, los datagramas llegan desordenados. Dice, los datagramas desordenados no se vuelven a ordenar. UDP no va a ordenar nada. Como llegaron, te los muestra. Dice, los datagramas perdidos no se reenvían. Y si se pierden, UDP no va a volver a reenviar nada. Lo que se perdió y se recibe lo que llegó como llegó. ¿Ya? Por ende, es por eso que en las comunicaciones en vivo, cuando tenemos, por ejemplo, una mala calidad de enlace o un internet muy lento o poco confiable, un enlace poco confiable, nos vamos a dar cuenta que se va a ver las imágenes pixeleadas o que cuando estemos hablando se va a entrecortar. Eso es porque UDP recibe los datos como llegaron y no reenvía datos perdidos. Por eso no se rearma, te va completando con lo que tiene nomás, te va armando el dato. ¿Ya? Ahora existen distintas técnicas para mejorar esta comunicación, para que no sea
tan mala. Ya existen distintas técnicas que no se abordan en este curso, pero que si siguen estudiando redes las van a ir conociendo, como por ejemplo ciertos tipos de codificaciones especiales, la misma calidad de servicio, UOS, que ayudan a que UDP sea más fluido y tenga una comunicación un poco más de calidad. ¿Ya? Aplicaciones que utilizan TCP. Como dice acá, TCP es un excelente ejemplo de cómo las diferentes capas de la suite de protocolos TCP/IP tienen funciones específicas. ¿Ya? TCP se encarga de todas las tareas asociadas con la división del flujo de datos en segmentos. TCP igual a segmento, PDU segmento, lo que proporciona confiabilidad, control de flujo de datos y reordenamiento de segmentos. O sea, ¿qué me está queriendo decir esto? Que TCP va a ayudar al protocolo IP también, porque recuerden que IP es muy similar a lo que es UDP. IP solamente da direccionamiento, da dirección. Entonces IP no le preocupa si el dato llega o no, él le da lo mismo. Él pone el número nomás, de dónde tiene que ir y de dónde viene y para dónde va. TCP específicamente es el que está encargado de mover estos datos. Por eso de ahí el nombre capa de transporte, porque es la capa que está encargada de transportar los datos, de abrir esta comunicación. O sea, si tuviésemos que definir quién es el que se lleva la mayor pega, yo diría que es la capa 4 con TCP. El que se pone el overall es como Charlarangui. Ya el que está ahí pegando patadas, corriendo para allá, ya, es TCP. Entonces TCP abre esta comunicación, da comunicación confiable y todo, es como el amigo de todos. ¿Ya? Y las aplicaciones que trabajan con confiabilidad o necesitan confiabilidad, por ejemplo, son Telnet, que es una comunicación para conectarme remotamente a equipos, que ya la hemos utilizado, SMTP, que es un protocolo de correos, FTP, que es un protocolo para guardado de archivos y de datos, File Transport Protocol o transporte de archivos y datos, y HTTP, que es el protocolo web. O sea, esta muestra que tenemos acá de aplicaciones o protocolos son los que utilizan TCP. Dice TCP libera a la aplicación de tener que administrar estas tareas, lo que les decía, o sea, TCP se lleva todo ese trabajo pesado, o sea, la tarea ya no está, perdón, la aplicación no está encargada de hacer esa tarea de establecer la sesión, de mantener la comunicación, no. Se libera HTTP de hacer eso, se lo entrega a TCP. Lo mismo IP, se libera de ese IP, IP solamente preocupado de dar dirección origen, dirección de destino y se libera, se lava las manos, ¿ya? Por eso lo voy a repetir, TCP es como el amigo de todo, el que hace el trabajo más duro de la capa de aplicación, perdón, de la suite de protocolos, y de ahí que lleve su nombre, TCP/IP, porque gracias a estos dos protocolos es que se genera esta fluidez, esta comunicación, TCP, TCP e IP, que es muy necesaria el direccionamiento lógico para generar esta movilidad a nivel mundial, ¿ya? Pero de estos dos, el que se lleva más trabajo es TCP. TCP libera la aplicación de tener que administrar estas tareas. Las aplicaciones como las que se muestran en la figura, que están acá, simplemente pueden enviar el flujo de datos a la capa de transporte y utilizar los servicios de TCP. O sea, HTTP dice, listo, terminé mi tarea, TCP, haz lo tuyo. ¿Ya? Yo me libero de esto. Como cuando le explicaba el tema de la fábrica, que cada uno hace su tarea específica, una por una, esto es lo mismo. Pero vuelvo a repetir, TCP se lleva como el gran trabajo de toda esta comunicación. Y de ahí que venga el nombre de capa de transporte, porque es la capa que genera el transporte, desde el punto A al punto B, ¿ya? La que da la movilidad. UDP. Ya tenemos o sabemos que UDP se utiliza mucho en aplicaciones multimedia y de video en vivo, dice. Pueden tolerar cierta pérdida de datos, pero requieren retrasos cortos o que no haya retrasos. O sea, igual yo puedo tolerar que de repente en una conversación telefónica no escuche cierta frase, porque en el imaginario podría completar esa frase o por lógica podría deducir qué me dijeron. O puedo volver a preguntar, qué me dijiste? No te escuché bien, ¿ya? Dice, por ejemplo, en voz sobre IP, la transmisión de video en vivo, ¿ya? O sea, todo lo que tiene que ver con streaming, ya sea de voz o video.
¿Dónde más encontramos UDP? Dicen aplicaciones de solicitudes y respuestas simples. O sea, todo lo que tiene que ver con una respuesta muy simple que no conlleva datos muy pesados, ya va a utilizar UDP también. Aquí ya vamos agregando más cosas, como por ejemplo puede ser DHCP y DNS. Recuerden que DHCP, que es un protocolo de Dynamic Host Control Protocol, este protocolo te entrega direccionamiento IP de manera automática o dinámica. ¿Ya? Por ende, la información que pasa no es muy pesada. Ya no estamos hablando de megas de información, sino kilobytes de información. Por lo cual no es necesario utilizar TCP, porque si se llega a perder algún dato, ya se puede volver a pedir y rápidamente puede llegar porque son kilobytes de información. ¿Ya? O sea, muy poquito. Lo mismo DNS. También se utiliza en TFTP. TFTP es Trivial File Transfer Protocol. Es similar a FTP, ¿ya? O sea, me sirve para guardar datos, pero datos triviales. ¿Y a qué hace referencia un dato trivial? Por ejemplo, bloc de notas que pesan kilobytes. Por ejemplo, archivos de Word, archivos de Excel, o archivos muy pequeños. Por ejemplo, las ROM de los videos arcade, de los juegos arcade, pesan muy poquito. Por ende, se podían transportar con TFTP, que son archivos muy livianos. No es necesario utilizar TCP. Puedo utilizar UDP y me va a servir igual, porque si se pierde algún archivo, basta con volver a enviarlo y no va a haber problema. O sea, yo mismo manualmente poner reenviar de nuevo. ¿Ya? ¿Dónde más? Aplicaciones que manejen la confiabilidad por su cuenta, ¿ya? O sea, existen aplicaciones, como les explicaba TFTP, que uno maneja la confiabilidad. O sea, yo tengo que estar viendo, ¿te llegó el archivo? No, entonces te lo reenvío. A eso se refiere con manejar la confiabilidad por su cuenta. Como por ejemplo, le explicaba recién TFTP, o este protocolo de protocolo SNMP, Simple Network Manager Protocol, o control simple de administración de red, ¿ya? Estos dos protocolos yo puedo manejar la confiabilidad, o sea, si algo se perdió, como son datos muy pequeñitos, puedo reenviarlos sin problema, ¿ya? O sea, no es necesario que esté metido TCP, ya para hacer ese trabajo. Ya, chiquillos, esa sería la presentación del capítulo capa de transporte. Con esto damos por terminado el penúltimo capítulo, capítulo 9, ¿ya? De CCNA, y vamos a hacer el último jueguito para cerrar la clase del día de hoy. Juego de 3 preguntas. Necesito que me vayan respondiendo de lo que hemos visto. Pregunta 1 dice, ¿cómo se llama la PDU en la capa de transporte? ¿Quién me puede responder? Aquí hay una pequeña trampita. Entonces, ¿cómo se llama la PDU en la capa de transporte? Datagrama. ¿Datagrama? ¿O segmento? Se Muy supone que hay bien. dos. Ah, ¿verdad? Sí. Ahí está la trampita. Sí. ¿Segmento o datagrama? Muy bien. Segmento cuando trabajo con TSP. Datagrama cuando trabajo con UDP. Bien. Pregunta 2. ¿Cuáles dos técnicas permiten dividir e intercalar los bloques de datos para la comunicación? Facilita. La segmentación y la multiplexación. Perfecto. Segmentación y multiplexación. Segmentación encargada de dividir los datos. Segmentación. Y multiplexación encargada de intercalar los datos. O sea, segmentación divide, multiplexación intercala estos datos. Y esto permite la fluidez en la comunicación. Muy bien. Pregunta número 3. Nombre dos protocolos de la capa de aplicación que usan TCP y dos protocolos de la capa de aplicación que usan UDP. Lo vimos recién. Dos protocolos de la capa de aplicación que usan TCP y dos protocolos de la capa de aplicación que usan UDP. Como FTP, HTTP, eso van en TCP. en TCP. Ya, Y muy en bien. UDP sería DHCP. ¿Ya? Y SNMP.
SNMP. Muy bien, chiquillos, muy bien. ¿Ya? Entonces, en TCP tenemos HTTP, FTP, SSH, entre otros. Y en UDP tenemos DHCP, DNS, voz sobre IP, ¿ya? SNMP. Ya, chiquillos, eso. Entonces damos finalizado el capítulo referente a la capa de transporte. Al final tienen un resumen de la presentación si quieren sacar más apuntes de ahí. Ya, chiquillos, a la actividad que les entregué la semana pasada, ya, van a hacer lo siguiente. Vamos a agregarle más dificultad. La semana pasada, perdón, la siguiente semana vamos a trabajar con Packet Tracer. Ya vamos a empezar la clase con Packet Tracer para que lo tengan instalado, lo vayan probando, y ahí vayamos haciendo la clase de manera más dinámica. ¿Ya? Profe, descargo el Packet Tracer en la página. De la página de Netacat, ya el 7.3. Ahí está actualizada la última versión. Entran a Netacat, se van a recursos o descargas, y ahí está. Ya, chiquillos, a la topología que les entregué la semana pasada, que creo que era algo así más o menos, supongan que esos son PCs, ¿ya? Van a agregar un servidor web y van a agregar un servidor DHCP y van a agregar un servidor DNS. ¿Ya? Le vamos agregando dificultad a la topología. La misma topología que les entregué la semana pasada, le van a agregar un servidor web, un servidor DNS y un servidor DHCP. Recuerden, seguridad básica siempre a los elementos intermediarios, router y switch. Seguridad básica, y estamos trabajando con la red clásica 192.168.1.0. Eso, pues, chiquillos. Cualquier duda que tengan, recuerden que les voy a responder de 8 de la mañana hasta 10 de la noche. Por favor, no me envíen WhatsApp a la 1 de la mañana, ni a las 11 de la noche, ya. De 8 a 10 de la noche les respondo correos y preguntas en el WhatsApp. Eso, chiquillos, cuídense mucho. Recuerden que están en cuarentena, comienzan el jueves de Vicuña hacia abajo, creo, Puente Alto. Yo vivo por ahí. Ya, así que por favor no salgan.